Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles, con todos los temas de actualidad, con todos los temas que se enmarcan en una semana muy especial, ¿no? Estamos en la última semana del receso, ya dentro de muy poquitos días, tras la finalización de este periodo, las actividades se reanudan a pleno en distintos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito educativo, en el ámbito parlamentario. Cobra también importancia e impulso la campaña política de los distintos frentes para lo que serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y bueno, y de todo esto nos vamos a ocupar en esta entrega de Somos Debate. Pero hubo un hecho en el curso de la presente semana, concretamente este martes, que yo diría ha sido un poco uno de los temas sobresalientes de la política económica en la provincia de Santa Fe, no solo en lo que va de la semana, sino en lo que va del mes, en lo que va del año y de un buen tiempo a esta parte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la propuesta que el gobierno provincial ha hecho al gobierno nacional para que se cumpla un fallo de la Corte Suprema de Justicia que determina que la nación debe cumplir sus obligaciones con la provincia de Santa Fe. Un reclamo que tiene varios años. Y bueno, y decíamos, ¿por qué este martes? Porque el gobernador de la provincia, el ministro de Economía, el fiscal de Estado expusieron claramente cuál es la situación de los números y además cuál es la naturaleza de la propuesta que Santa Fe le hace a la Nación para poder cumplir con estas pautas, ¿no? Esta noche tenemos el gusto de recibir al ministro de Economía, al licenciado Gonzalo Saglione. Con él vamos a conversar un poquito de todo esto. A él le ha tocado un poquito exponer aspectos técnicos de lo que ha sido esta propuesta que Santa Fe le eleva a la Nación. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Gracias por venir, gracias por su tiempo también. No, al contrario, gracias por invitarme. No es fácil conseguir que un ministro de Economía se acerque hasta los estudios para charlar de todo esto, pero definitivamente estamos hablando de mucho dinero, de una masa de dinero realmente importante, casi 50.000 millones de pesos en la estimación, en la actualización que ustedes han hecho. Sí, es un número importante en cuanto a su magnitud y importante en cuanto a cómo se fue conformando, porque es una deuda que se ha ido acumulando durante largos años como consecuencia de que Nación ha incumplido durante más de una década las normas que rigen la distribución de recursos federales a las provincias, no específicamente para con la provincia de Santa Fe. Ese reclamo que iniciara el entonces gobernador Wiener allá por el 2008, que no tuviera eco o receptividad en las autoridades nacionales de aquel momento, nos llevó en aquella oportunidad, a mediados del año 2009, a hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar en ese ámbito, porque por la vía del diálogo no lo estábamos pudiendo resolver, ¿no? En aquella oportunidad se tuvo bastante paciencia a las autoridades nacionales, no se logró y luego de un año y medio de insistir, cuando la vía del diálogo se agotó, tuvimos que acudir, y certeramente lo hizo el entonces gobernador Wiener, a la Corte Suprema, acompañado con las diferentes fuerzas políticas santafesinas, porque en definitiva no se estaba reclamando recursos para un gobierno, sino para el conjunto de la provincia de Santa Fe. Y recordemos aquella foto con los ex gobernadores Obey y Reutemann acompañando al entonces gobernador Wiener. La Corte finalmente resuelve la cuestión de fondo en noviembre del año 2015, y dice, Santa Fe tiene razón, esos descuentos no se tienen que hacer, son indebidos, y le ordena dos cosas a Nación. Por un lado dice, dejen de hacer el descuento a partir de mañana mismo, cosa que ya viene sucediendo desde noviembre del 2015. Y por otro lado dice, devuélvanle a Santa Fe lo que indebidamente le han quitado, para lo cual establece un marco de negociación entre las dos partes, Nación y provincia, con un plazo máximo de 120 días para acordarlo. Plazo que claramente se ha extendido y bueno, nosotros venimos una vez más, después de un año y medio de esos fallos, algo más de un año y medio, a elevar una propuesta a Nación para poder dar cumplimiento a los fallos,
defendiendo como gobierno provincial los recursos que nos pertenecen a los santafesinos, no porque lo interpretamos nosotros, sino porque la Corte así lo ha resuelto. Es dinero de los santafesinos. Es dinero de los santafesinos, digo, defendiendo lo que nos pertenece, pero también buscando proponerle a la Nación un esquema de pago que no genere ningún tipo de inconveniente en las finanzas nacionales, porque claramente no queremos que esto genere impacto en las finanzas nacionales. Claro. Ministro, cuando se toma una cifra de esta naturaleza, ¿no? Cuando se miran los números, seguramente a su equipo de trabajo le ha tocado hacer el estudio. Desde que en la Argentina existe la inflación, hay valores históricos y hay valores actualizados, ¿no? ¿Cómo se trabajó la actualización de aquellos montos a valor histórico para actualizarlos con el presente? ¿Qué patrones se trabajaron? Fíjese que ahí está el primer desafío, porque si uno lo quisiera actualizar por índice de precios, para decir, si yo quisiera tener el mismo poder adquisitivo que resigné al momento que Nación transfirió mal la coparticipación, el monto de la deuda sería muy superior a los 50.000 millones que presentamos ayer. Entonces, si yo lo mido en cantidad de kilómetros de rutas que Santa Fe pudo haber hecho durante esos 10 años con los fondos que no nos transfirieron, y lo cotejo con los 50.000, no podemos hacer la misma cantidad de kilómetros de ruta. Si yo actualizara por índice de precio, la deuda sería muy superior a los 50.000 millones de pesos. Si la actualizara usando el tipo de cambio, por ejemplo, decir cuántos dólares representó en cada momento, la deuda estaría en el orden de los 5.000 millones de dólares. Son 80.000 millones de pesos a hoy. Muchísimo mucho más. Ahora, nosotros entendemos que no son las formas en las cuales, en el marco de una causa judicial, debemos actualizar esta deuda. Nosotros ayer en la presentación ensayábamos un conjunto de escenarios alternativos y creemos que para el tipo de deuda que estamos conversando, la tasa que mejor se adecúa es la del Banco de la Nación Argentina, la tasa activa, sumada, es decir, sin capitalizar a lo largo del tiempo, lo cual arroja un nivel de deuda del orden de los 50.000, para ser preciso son 49.840 millones de pesos al 30 de junio de este año, y como decía anteriormente, es un número que está muy por debajo del que resultaría si uno aplicara algún otro criterio de actualización, incluso capitalizando el proceso de actualización. Nosotros entendemos que este es el número que mejor se adecua al tipo de deuda. Ahora, ¿cómo pagarlo por parte de Nación? Este es el tema, ¿no? Este es el desafío. Entonces, lo que hemos elevado en la propuesta que se presentó el día martes tiene que ver con un esquema que combina dos instrumentos. Por un lado, le hemos propuesto a Nación que a partir de enero del 2018 desembolse 24 cuotas mensuales de 625 millones de pesos cada una de ellas. Enero del 2018 la primera, diciembre del 2019 la segunda. Este es el monto de 15.000 millones. Que son 15.000 millones mediante transferencia, que son 7.500 el año próximo y 7.500 en el 2019. ¿Por qué consideramos que sea el primer desembolso en enero del año próximo y no sé, septiembre, octubre de este año? Fundamentalmente porque tanto la provincia como la Nación en este momento ya estamos ejecutando un presupuesto en donde Nación no lo tiene previsto como gasto y nosotros no lo tenemos previsto como ingreso. Entonces, nos parece prudente que directamente pasemos al próximo ejercicio y en este momento en donde Nación está preparando su presupuesto para el año próximo y nosotros estamos haciendo lo propio, que ya definamos el esquema de pago y Nación prevea estos recursos para destinarlos al pago de la deuda en el año 2018 y que nosotros podamos presupuestar ese recurso en nuestro presupuesto provincial e incorporarlo debidamente. Hay que tener en cuenta que uno imagina a esta altura de los acontecimientos que otras provincias lógicamente se van a poner o se van a encolumnar detrás de Santa Fe para hacer una propuesta similar a la Nación y que la Nación tiene que tener también pautas que pueda cumplir, porque, a ver, hablarle a la Nación de un dinero que nunca va a poder pagar tampoco le conviene a la provincia. Claro, ¿no? pero fíjese usted, 7.500 millones de pesos, que es la propuesta de pago anual 2018 y 2019, representa el 0,3% del gasto que tiene previsto el presupuesto de la Administración Nacional para este ejercicio 2017. Digo, a veces el porcentaje puede resultar confuso de entender, yo digo, como para que lo tengamos en claro, es por cada millón de pesos que gasta Nación. En la propuesta de pago que le hemos elevado le estamos diciendo distraigan 3.000 pesos, 3.000 por cada millón para pagarle la deuda a Santa Fe. Parece que es una propuesta que es compatible con... Razonable. Es razonable, digo, ¿no? El otro componente, que serían los 34.840 restantes para llegar al total de la deuda, lo que le planteamos a Nación es entreguen títulos en dación de pagos, títulos públicos, títulos de deuda del Estado Nacional, así como los que se emiten para salir a buscar financiamiento al exterior, emitan títulos de similar naturaleza a los que ya han emitido entre marzo del 2016 y la fecha, digo, después de haber sido resuelto el conflicto con los holdouts,
cuando se salió del default, como se expresaba anteriormente. Digo, emitan títulos de similar naturaleza a ellos y entréguenlos como forma de pago a la provincia de Santa Fe, de forma tal que esos títulos estén venciendo del 2025 en adelante, incluso con plazos de amortización que establecimos ayer, pueden ser hasta 40 años. Lo que estamos planteando es, queremos darle el tiempo que Nación necesite para devolver, no le estamos pidiendo más que el 30% en 2 años, 2018 y 2019, y el 70% restante con títulos de... Serán de quizá deuda. otras administraciones las que podrán utilizar este recurso. Pero ¿no? que creo que es lo razonable, por un lado, otras administraciones provinciales las que podrán usarlo y muchas administraciones nacionales las que tengan que pagarlo. Si no es la actual gestión de gobierno nacional la que generó la deuda, tampoco nos parece lógico que sea en una sola gestión de gobierno que se la pague. Entendemos que se debe prorratear en diferentes años. Por eso hemos elevado una propuesta concreta en donde le decimos, páguennos con títulos casi 35.000 millones, que eso representa menos del 1% de la deuda que hoy Nación ya tiene. Con lo cual tampoco es que le estamos incrementando la deuda a Nación de un modo significativo, porque los 35.000 millones de pesos, 34.840 para ser preciso, que deberían efectivizarse a través de la entrega de títulos, representan el 0,8% de la deuda nacional a la fecha. Al 31 de diciembre del año pasado. Ministro, uno me imagino debe evaluar a esta altura y después de hacerse pública la propuesta, como se ha hecho ayer, que se ha plasmado en un documento, inclusive que los medios de comunicación ya tienen, que ustedes evaluarán el acompañamiento. Han tenido un acompañamiento realmente importante, multisectorial, en la reunión de este martes. Más allá de la presencia del gobernador, el vicegobernador y todo el gabinete, hemos visto también la presencia de legisladores de todos los signos políticos, tanto provinciales como nacionales, intendentes, presidentes comunales. ¿Han evaluado esa respuesta? Sí, sí, desde ya, digamos, y claramente satisfecho con la convocatoria y con que la sociedad santafesina, a través de los representantes políticos de los diferentes colores, le haya brindado su apoyo a una propuesta que, si bien fue diseñada por el Ejecutivo Provincial, cuenta con el acompañamiento de diferentes sectores políticos y, en definitiva, es la propuesta que la sociedad santafesina, a través de sus representantes, le está elevando al Estado Nacional. Esto claramente hay que sacarlo de la agenda de campaña, hay que sacarlo de la relación entre una gestión de gobierno provincial y una gestión de gobierno nacional. Esto es una cuestión del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe, independientemente de quién coyunturalmente le toca ocupar un cargo. Es un tema institucional para la provincia de Santa Fe, porque hay que tener en cuenta también que todos estos recursos de los cuales estamos hablando se vuelcan a la producción, se vuelcan al trabajo, se vuelcan a los sectores que hoy están necesitando asistencia crediticia, el campo, imagina uno de los sectores, la industria, y recursos que obviamente se derraman en favor de una reactivación económica en el territorio de la provincia, ¿no? Nosotros también ayer avanzamos sobre la propuesta de aplicación de los fondos, es decir, si Santa Fe puede contar con los recursos de acuerdo a esta propuesta de pago, ¿qué haría con los recursos? De los 7.500 millones de pesos anuales, 15.000 en los 2 años, a los municipios y comunas les corresponde, por coparticipación de impuesto, aplicando las normas vigentes, el 13,4372%. Digo, es un porcentaje muy exacto que se deriva de la ley. Ese porcentaje son 2.015 millones. De los 15.000 corresponden ser transferidos automáticamente a municipios y comunas. Después del componente de títulos, de los casi 35.000 en títulos públicos, estamos hablando de casi 4.700 millones de títulos que deben ser también transferidos a favor de los municipios y comunas. Ahora bien, del componente que queda para el tesoro de la provincia, una vez descontado las transferencias a favor de municipios y comunas, hemos propuesto utilizar 2.000 millones de pesos del tesoro provincial, recursos que el gobernador podría disponer libremente para una obra provincial. Estamos proponiendo usarlos a su vez para fortalecer aún más el plan de inversiones públicas que puedan tener los municipios y comunas. Es decir, estamos proponiendo utilizar ese monto de recursos, que es significativo, 2.000 millones de pesos en el año 2018, para que los 363 municipios y comunas, sin distinción de color político, y por el monto que resulte de aplicar el coeficiente de coparticipación a ese monto, de 2.000 millones, cada municipio pueda acceder a un crédito Promudi en condiciones favorables para ejecutar obra pública en cada una de las 363 localidades de la provincia.
Licenciado, cuando se habla, obviamente, ¿no? Son cifras, cuando se habla de tantos millones y de tanto dinero, uno piensa en obras de infraestructura que la provincia necesita. Evidentemente, ayer el gobernador hizo un enunciado inclusive de obras importantes de infraestructura que la provincia necesita, ¿no? Sin ir más lejos, habló del puente Santa Fe-Santo Tomé, habló de otras obras de infraestructura. ¿Usted piensa que con este aporte llegando en forma regular a la provincia y atendiendo a que Santa Fe tiene, podríamos decir desde hace varios periodos, una economía relativamente ordenada, tiene números ordenados, números previsibles? ¿Usted piensa que se puede emplear en obras de infraestructura importantes o alguna de las que anunció el gobernador ayer? La actual gestión de gobierno y las que vengan después tienen la obligación legal de hacerlo, porque el artículo 97 de la ley 13.525, que se votó en la legislatura de la provincia en diciembre del 2015, días después de sancionados los fallos de la Corte, el artículo 97 obliga a que todos los recursos que la provincia reciba en el marco de estos fallos deben ser aplicados para ejecutar gastos de capital, es decir, obras o compra de equipos necesarios para la prestación de servicios, ambulancias, patrulleros, etcétera, pero básicamente obras. Y de hecho, si uno observa lo que viene pasando en este año y medio de gestión del gobernador Lifchitz, la apuesta por la inversión pública que había comprometido el gobernador durante la campaña electoral es la que venimos observando en la realidad. Santa Fe ejecutó en el año 2016, a pesar de que Nación todavía no pagó la deuda por los fallos de la Corte, un 80% más de obra pública que la que ejecutó en el año 2015. Un 80%, digo, sí. Repito el número porque es significativo. Sí, sí. En lo que va de este año, en el primer semestre del 2017, la obra pública creció el 181%, se triplicó respecto del primer semestre del año 2016. Y obviamente que la obra pública todas las queremos por el impacto positivo que ellos generan una vez que la obra está terminada. Digo, la ruta pavimentada o repavimentada según el caso, el servicio de cloaca funcionando, la escuela con alumnos adentro, un hospital con pacientes atendiéndose. Ahora, también la obra pública genera un impacto muy importante al momento de su ejecución, mientras se está haciendo la obra, y mucho más en un contexto macroeconómico difícil como el que vive la Argentina. La obra pública genera un gran efecto multiplicador. Fíjese que días atrás tomábamos conocimiento de un informe del IERIC, que es el Instituto de Estadísticas y Registros del Sector de la Construcción a nivel nacional, que mostraba como noticia relevante en el plano de la economía nacional que el empleo registrado en el sector de la construcción en lo que va del año había crecido el 7,5%. Un dato importante. Cuando uno mira el desagregado por provincias, la provincia donde más había crecido es en Santa Fe, el 14,4%, la cantidad de trabajadores registrados en el sector de la construcción. Esto es fruto fundamentalmente de la obra pública, y esa cantidad de empleo registrado en el sector de la construcción necesariamente genera capacidad de consumo en los trabajadores, que luego se traslada a mayor actividad en el sector comercial, mayor actividad en los prestadores de servicios. Claro. Entonces nosotros entendemos que el rol que ha tenido la obra pública, no solo como efecto positivo por la obra en sí mismo, sino también como amortiguador para movilizando recursos económicos en la provincia, es lo que permitió que Santa Fe sea la única provincia del país que en el 2016 tuvo un pequeño crecimiento cuando todo el resto de las provincias tuvieron disminución en su nivel de actividad. Ministro, históricamente en la provincia siempre se ha dicho que las provincias le reclamaban a la nación por la cuestión del federalismo, por ese federalismo tan declamado que en alguna medida el gobernador también definía ayer, no ha sido algo formal, no ha sido algo con lo cual la nación ha cumplido con las provincias, pero decía que también las provincias deben cumplir con los municipios de la misma manera. ¿Cuál es la situación de Santa Fe en este terreno, en el terreno del cumplimiento de la provincia con sus municipios y sus comunas, ¿no? Mire, ha sido una bandera de campaña ya no del gobernador actual, sino del gobernador Wiener al inicio de la gestión del Frente Progresista. Hasta el año 2007, en Santa Fe se establecían límites nominales al momento de hacer la distribución de la coparticipación federal y de los impuestos sobre los ingresos brutos. Al momento de definir el monto a transferir a municipios y comunas se ponía un límite en cantidad de pesos. En un escenario inflacionario, obviamente, ese límite hacía que cada vez los municipios y comunas recibieran una menor cantidad, un menor poder adquisitivo con los recursos que recibían. Bueno, a partir del año 2008, Santa Fe no tenemos límite alguno, es decir, se vuelve a dar estricto cumplimiento a las leyes de coparticipación vigentes, a lo cual se le adicionaron otros programas que se fueron desarrollando en estos años que han permitido que hoy
la cantidad de recursos que llega a manos de los municipios y comunas está muy por encima de lo que ha sido la serie de los últimos años, digamos, ¿no? Incluso con la importancia creciente que ha ganado el Fondo de Obras Menores, que permite ejecutar obras en la mayoría de las localidades de la provincia en forma directa, y que en las dos grandes ciudades que no reciben el Fondo de Obras Menores, como son la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, están en ambos municipios vigentes los acuerdos capital, en el caso de Santa Fe, y el acuerdo Rosario, en el caso de la ciudad del sur, que permiten que la provincia esté ejecutando el plan de obra pública provincial más ambicioso del cual se tenga registro en estas dos ciudades. En alguna medida me adelantó la pregunta, porque iba a hablar casualmente de ese tema. Le iba a preguntar, usted como hombre que maneja números, porque evidentemente una cosa es opinar desde afuera, otra cosa es conocer la realidad palmaria con los números, con los niveles de recaudación. Usted, evidentemente, se necesita una modificación de la ley, pero ¿qué piensa de este reclamo que históricamente Santa Fe y Rosario vienen haciendo respecto del Fondo de Obras Menores? ¿Se debería dar una modificación de la ley para que las dos grandes ciudades de la provincia puedan acceder a estos fondos? Es una discusión que ya se ha dado en el seno de la legislatura incluso y que no prosperó en la Cámara de Senadores, fundamentalmente porque los representantes de las localidades más pequeñas del interior consideran precisamente que la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario tienen otros recursos y reciben por otras vías a través del gobierno de la provincia, que siempre acompaña con obras de mayor envergadura que por ahí en comparación con las que se ejecutan en localidades más pequeñas de la provincia. Yo creo que es una discusión sana que debe darse, que obviamente se tiene que dirimir en el ámbito del Poder Legislativo, porque hoy hay una ley vigente que es la que establece cuáles son los destinatarios de esos fondos y es lo que se viene cumpliendo a rajatabla desde que la ley se ha sancionado, allá por el año 2005, 2006, si no recuerdo mal. Bueno, no puedo dejar de preguntarle cómo están los números de la provincia después de todas estas situaciones de crisis que se han dado en el sector agropecuario, en el sector tambero. Es decir, han caído los niveles de recaudación, fundamentalmente de los tributos principales que la provincia debe percibir en función de cada una de las actividades. ¿Cómo están los números en estos sectores? Aquí debemos reconocer en primer lugar que estamos en una provincia que tiene un alto grado de cumplimiento de los contribuyentes, es decir, en Santa Fe en general los contribuyentes pagan los impuestos que están establecidos, tanto los nacionales como los provinciales. En ese sentido debemos hacer un reconocimiento a la población santafesina en ese sentido. No obstante lo cual, todos sabemos que estamos viviendo una macroeconomía compleja en donde el nivel de actividad no muestra muchos signos de crecimiento y evidentemente eso repercute en las finanzas públicas. Por suerte en Santa Fe tenemos una provincia que históricamente ha sido bien administrada y que le permite hoy distinguirse claramente de muchas otras provincias argentinas. Digo, ¿no? Algunos indicadores lo permiten mostrar claramente. Santa Fe es una de las pocas provincias que en el 2016 terminó con superávit, un flujo de ingresos superior a los gastos que ejecutó. Se percibe en el clima social, no hay graves conflictos en la provincia de Santa Fe. Hay problemas, como todos los estados argentinos, pero no hay conflictos de gravedad, así extendidos en el tiempo. Los conflictos se asumen y se resuelven. Digo, ¿no? Nosotros hemos tenido un gobierno que ha mostrado clara presencia en cada uno de los conflictos que hubo en la provincia. Días atrás uno veía las imágenes de Gran Buenos Aires con el cierre, el traslado de la fábrica esta PepsiCo. Sí, PepsiCo. Y yo no escuché funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires preocupados por esa problemática. Y yo sí escuché a nuestro ministro Contigiani, y no solo escuché, lo vi al lado de los trabajadores y al lado de las empresas con dificultades en cada una de las situaciones dificultosas que han tenido las empresas santafesinas en este año y medio. Digo, el caso más emblemático es Sancor en Sunchales, Mefrowill en Rosario, pero así podría nombrar 150 empresas porque hemos intervenido en este año y medio de gestión en más de 150 procedimientos preventivos de crisis, con un rol muy activo del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Trabajo, preocupándonos a ver cómo el Estado puede acompañar a las empresas que están con dificultades. Muchas veces las herramientas que disponemos desde una provincia son pocas, pero en la mayoría de estos casos hemos logrado resolver el problema evitando el cierre de la empresa y evitando el despido masivo de trabajadores. Uno no ve que en otros ámbitos se esté reaccionando de la misma manera, tratando de acompañar a las pymes y a los trabajadores. Licenciado, dejo al ministro a un costadito y hablo con el economista, con el hombre que conoce los números, la macroeconomía, el fenómeno. Se habla mucho de economía en el ámbito nacional. Los argentinos estamos preocupados por la economía, más allá de los tiempos electorales que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Se apunta a la inflación como el principal mal que tiene hoy la economía argentina, el problema más grave que tiene la economía argentina, es decir, no nos podemos parar definitivamente. Se
¿se está haciendo algo realmente para controlar la inflación? ¿O estas estrategias financieras de la tasa más alta, del dólar, de que freno, son paliativos nada más para una economía que no encuentra la manera de controlar este flagelo? ¿Cómo lo ve usted como economista? Quizás lo pongo en aprieto con la respuesta y le voy a hacer otra pregunta a usted. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa que pagan las LEVAC en Argentina? Y sí, ahora, Las letras del Banco Central. Ahora levantó el 26,5. 26, sí, 26,5. a última cotización. Sí. Lo sabe, digo, lee el diario y todos los días estamos hablando de la tasa de las LEVAC. ¿Cuál es la rentabilidad de una actividad industrial en Argentina? No lo sabe. Digo, no. Mientras en Argentina sigamos hablando de cuánto paga una inversión financiera y no logremos que sean rentables las inversiones productivas, el país no va a crecer. Cuando se habla del Estado sobredimensionado, ¿esto es real? ¿Es así? Yo creo que tenemos que tener un Estado más eficiente en todos los niveles de gobierno. Es así. Yo no digo si está sobredimensionado o no, se deberá evaluar en cada nivel de Estado. Digo, ¿no? El Estado Nacional, las provincias, los municipios y comunas deberán verificar la planta de personal que tienen con los servicios que le brindan a los ciudadanos a cambio. Digo, ¿no? Nosotros tenemos hoy un esquema de distribución de funciones a nivel país, en donde la mayoría de los servicios que la ciudadanía le demanda al Estado los brindamos los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales y comunales, los niveles locales de gobierno. Sin embargo, tenemos un país en donde la mayor cantidad de impuestos que cualquier ciudadano paga, cualquier empresa paga, se los paga el Estado Nacional. El IVA, el impuesto a la ganancia, el impuesto al cheque, las retenciones al agro, son todos impuestos, y el impuesto a los combustibles, son todos impuestos nacionales. Sin embargo, la gente, ¿qué le pide al Estado? Le pide seguridad, le pide educación, le pide salud, le pide transporte. ¿Quién da eso? Las provincias y los municipios y comunas. Ese es el problema central del federalismo fiscal que hoy tenemos en Argentina. Ahora, el tamaño del Estado y el rol que el Estado tiene en la economía es una discusión que no se va a zanjar de un día para el otro. Ministro, yo le tengo que agradecer su presencia esta noche en nuestro programa. La verdad es que hemos hecho una recorrida por todos los temas, hemos un poquito abusado de su tiempo. La verdad es que resulta muy valioso saber que la provincia de Santa Fe tiene sus números ordenados, que más allá de esta deuda, que es monumental, que es uno cuando mira estos números resulta estremecedor para cualquier ciudadano. 50.000 millones de pesos, dinero de los santafesinos, que tendrá que llegar en algún momento a la provincia para hacer cosas. Bueno, nos pareció equilibrado y nos pareció prudente el mensaje que da el Estado santafesino hacia el país en esta presentación que se ha hecho esta semana. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y seguramente habrá otra oportunidad para poder hablar de los números de la provincia, seguramente después de las elecciones, después de todas estas turbulencias que tenemos. Con todo gusto. Gracias, muy amable. Bueno, con el ministro Gonzalo Saglione, en este segmento de Somos Debate, queríamos compartir con todos ustedes algunos de los temas económicos, políticos e institucionales, fundamentalmente, de la provincia de Santa Fe. Hay más temas, hay más invitados. Vamos a la pausa, enseguida estamos con ellos. Provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.